Buenos días, bienvenidos a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. En la clase pasada revisamos el concepto de sumas de Riemann. Para una función que está definida en un intervalo cerrado y acotado, definimos el concepto de suma de Riemann y geométricamente qué es lo que podemos interpretar a partir de ello. Hoy vamos a continuar en esa dirección y vamos a usar en particular las sumas de Riemann para definir la integral definida, también conocida como integral de Riemann de una función definida en un intervalo cerrado y acotado. Así, bueno, nuestro objetivo es definir esa integral. Aquí cuando hablamos de una función escalar se refiere a la función, como vemos más abajo, que el dominio es un intervalo cerrado y acotado y que los valores son números reales. Y describir las principales propiedades de esta integral. Bueno, la definición dice que para ciertas funciones vamos a calcular sumas de Riemann para unas ciertas particiones y después vamos a hacer que la norma de la partición tienda a cero. La norma de la partición es el largo del intervalo más grande definido por la partición. Así nosotros no utilizamos demasiado ese concepto en la clase anterior. Sin embargo, aquí pasa a ser relevante. Y la idea de esto es lo siguiente. En muchos casos, las sumas de Riemann, si nosotros tenemos fija la partición y permitimos mover los puntos C sub k dentro de los intervalos correspondientes, intuitivamente uno podría buscar los C sub k donde la función asume los valores mínimos dentro de un intervalo. Y eso nos define lo que podríamos llamar como suma inferior. Algo de esto hicimos en la clase pasada cuando vimos un ejemplo de una función que era decreciente y nosotros llevamos los puntos C sub k al lado derecho del intervalo de manera que la suma de Riemann fuera lo más pequeña posible. Lo mismo hacíamos si en vez de buscar los valores mínimos posibles, buscamos los valores máximos posibles, que en el ejemplo de la vez pasada una función decreciente era el extremo izquierdo. Aunque no vimos el detalle de las cuentas, obteníamos otra expresión, que era lo más grande que podía ser una suma de Riemann. Y había un espacio de oscilación, si lo queremos llamar así, de cuánto puede variar una suma de Riemann. La idea es que al hacer los intervalos cada vez más pequeños, esa variación sea pequeña y de hecho que tienda a cero. De esa manera la suma de Riemann tiene que ser convergente a un número real. Bueno, vamos a la definición. Tenemos una función definida en un intervalo cerrado acotado con valores reales. Vamos a decir que un número real, que aquí lo estamos llamando como i mayúscula, es la integral definida de la función en el intervalo de dominio, se satisface lo siguiente. Esta es una definición al estilo de los límites que uno revisa en cálculo 1. Digo, más o menos del estilo, pero el proceso de límite en sí no es exactamente igual. Entonces empezamos. Para cada epsilon mayor que 0 existe un delta, que depende de epsilon, positivo también, tal que, o sea, hasta aquí es similar a las definiciones tipo funciones continuas, por ejemplo. Aquí viene la diferencia. Para cada partición del intervalo, con norma menor que delta, esto es distinto porque las particiones no se pueden ordenar como uno ordena números reales. Digamos, si uno considera el conjunto de todas las particiones posibles, eso es más difícil de estudiar, así que aquí hay que ser más cuidadoso. Bueno, para cada partición con norma menor que delta, y para cada elección de puntos, uno en cada intervalo de la partición, se tiene que la suma de Riemann es cercana al número que nosotros estamos proponiendo como integral definida, con un error menor que epsilon. Así que bueno, esa es la definición. Ahora, como ocurre en el caso del límite de sucesiones, funciones,
para el tener funciones continuas y todo ese tipo de cosas. La definición está bien para demostrar ciertas propiedades que cumplen estos conceptos, pero normalmente son más difíciles de trabajar cuando uno quiere calcular para, para ciertas funciones en este caso. Así que ya veremos, más adelante veremos cómo se calculan estas integrales. Por ahora tenemos la definición y vamos a revisar algunas propiedades de esto. Bien, lo primero es que no tiene por qué existir ese número real que estamos proponiendo. Existen algunas funciones en las cuales todo el proceso de la definición anterior no resulta. Básicamente no existe un número que cumpla tal propiedad. Y sin embargo, solo nos vamos a concentrar típicamente en los casos donde esto resulta. Y bueno, cuando uno trabaja con límites en contextos que ustedes ya han revisado en cálculo 1, tienen un teorema del tipo de que si el límite existe, entonces es único. Y acá tenemos básicamente un teorema del mismo estilo. Si existe un número y número real que satisface la definición anterior, necesariamente es único. Y vamos a revisar rápidamente por qué. Básicamente lo que estamos diciendo es que las sumas de Riemann, bajo cierto proceso de límite, se acerca muchísimo a un número i. Si hubiera otro número que cumple el mismo tipo de propiedad, voy a anotar aquí. Supongamos que hubiera otro número que cumple una propiedad de este tipo. Ese número lo vamos a llamar como j. Y tengo, bueno, la misma desigualdad, las mismas condiciones. Entonces, para cada epsilon existe un delta asociado al i y otro delta asociado al j. Podemos elegir el mismo i. O sea, el mismo delta para el i y el j. De manera tal que para cada partición con norma menor que delta y para cada elección de estos C sub k se cumplen las dos desigualdades. Si usamos una desigualdad triangular, no voy a entrar mucho en los detalles acá, pero si usamos una desigualdad triangular yo puedo concluir que el valor absoluto de i menos j es menor que todo epsilon. Y aquí vamos a recordar que es para todo epsilon positivo. Y que dos números estén cerca por una distancia menor que 2 epsilon para 2 epsilon mayor que 0, básicamente nos permite concluir que el i es igual al j. Este tipo de razonamiento es básicamente el mismo que uno utiliza para demostrar que el límite de sucesiones o de funciones es único. Es básicamente la misma idea. Bien, si este número i existe, vamos a decir que la función es integrable sobre el intervalo a, b. Ahora, para disponer de una notación de esto, yo necesito básicamente la f y necesito el dominio. Entonces vamos a notar como este símbolo, que uno lo puede interpretar como una S alargada, desde A hasta B, el extremo inferior abajo, el extremo superior arriba, de la función f. Vamos a colocar aquí la variable independiente, que es la x, f de x, y vamos a colocar también la variable de integración. El d es parte de la notación, y este x puesto aquí nos recuerda cuál es la variable que estamos utilizando para integrar, cuál es la variable independiente. Y ustedes pueden pensar a priori que con eso estamos complicando la notación porque es suficiente lo que está en el paréntesis. Y sí, si ustedes observan con cuidado, lo que está en el paréntesis, integral desde A hasta B de la f, es suficiente para una notación. Sin embargo, colocar la variable independiente aquí va a ser útil para recordar más adelante, por ejemplo, el teorema del cambio de variable.
Así que hay algunas razones más bien prácticas al momento de hacer cálculos, en los cuales es mejor disponer de la variable aquí. Bien. Como tercer punto, en la definición anterior, nosotros hablábamos de cualquier partición con norma menor que delta. Los intervalos no tienen por qué ser del mismo ancho. Es importante que todos los intervalos sean pequeños para poder ir asimilando, digamos, la idea de límite. Pero la partición no necesariamente tiene intervalos del mismo ancho. Y podemos elegir los C sub k de cualquier manera. Eso como a modo de observación. Ahora, no en todos, pero sí en muchos ejemplos, vamos a suponer que la función es integrable, o sea que todo el proceso anterior resulta. Y más que suponerlo, vamos a saber que eso resulta porque vamos a tener un teorema para eso. Entonces, sabiendo que la función es integrable, vamos a utilizar algunas particiones convenientes y elección de C sub k convenientes también. Sin embargo, la definición va más allá de eso. Y por último, la integral definida se puede entender entonces de la siguiente manera. En realidad esto es como notación, sobre todo lo que está a la izquierda. Límite cuando la norma de la partición tiende a cero de una suma de Riemann es igual a la integral definida. Bueno, notación ya la hemos discutido. Tengo un signo de integral, que como hemos dicho es una S alargada. Tengo abajo el límite inferior de integración y arriba el límite superior. Tenemos que escribir a continuación la función que estamos integrando. Una d, que es parte de la notación, y una x, que es la variable que estamos usando para integrar. Y una última observación es que en la notación anterior la x solamente juega el papel de la variable independiente, pero la podría cambiar por cualquier otra letra. Por ejemplo, puedo cambiar por letra u, por letra t, o por cualquier otra letra que me haga pensar en una variable. Y de hecho, esto en realidad nos dice que no importa mucho cuál la letra que vamos a utilizar aquí, pero es importante elegir una. Bien. El siguiente teorema nos da una condición suficiente para que una función sea integrable. En realidad, verificar que una función es integrable usando siempre la definición, que es lo único de lo que disponemos en esta parte del curso, es complejo. Hay que hacer varias cosas. Entonces, uno le gustaría tener algún teorema de que si se cumple alguna otra condición, quizás más simple de verificar, entonces la función va a ser integrable. Y con eso nosotros después podemos adaptar una forma de calcular esas integrales que sea más simple que andar considerando todas las particiones al mismo tiempo. Recuerden aquí que las particiones como conjunto de particiones son bastante difíciles de manejar. Entonces uno quisiera, digamos, que el proceso de calcular sea lo más simple posible, pero para que funcione bien primero necesito un teorema de este tipo. Sin más preámbulo, el teorema dice que si la función es continua, está definida en este intervalo cerrado y acotado desde A hasta B, entonces la función es integrable en el mismo intervalo. ¿Por qué es verdad esto? La idea de por qué esto resulta es un concepto que formalmente se llama continuidad uniforme. Normalmente uno no lo revisa con tanto detalle en los cursos de cálculo, pero la idea es la siguiente. Cuando uno tiene una función continua,
Por la definición, para cada epsilon existe, bueno, y para cada x en el dominio, existe un delta, que cumple cierta propiedad. La propiedad de que los valores de la función para los valores cercanos al x que estamos eligiendo sea cercano al f de x. La elección del delta en esa definición depende del epsilon, siempre así, pero también depende del x. Cuando yo logro sacar esa dependencia de x, estoy hablando de continuidad uniforme, y eso es básicamente lo que está reflejado aquí. Así que, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a elegir una partición, y como la función es continua, bueno, también vamos a elegir dos puntos en un mismo subintervalo de la partición. Como la función es continua, en ese intervalo a, b, está esa propiedad continua uniforme de la que estaba hablando hace un minuto, que básicamente me dice que el delta de la definición de continuidad no depende del x que yo elija. Así que si estos dos puntos C sub k y C sub k' son cercanos, o sea, a distancia menor que delta, entonces las imágenes son cercanas a distancia menor que epsilon. Sin importar dónde estén estos dos puntos. O sea, eliminamos la dependencia del x. Así que nuestra idea justamente es que estos sean pequeños, siempre que la distancia de las preimágenes sea pequeña, sin importar dónde estemos ubicados en el intervalo original. Así que eso es lo que vamos a hacer. Bueno, básicamente lo que hago es comparar dos sumas de Riemann. Los restos, calculo el valor absoluto de esa diferencia. Utilizando propiedades de la sumatoria, yo puedo juntarte en una sola sumatoria, puedo factorizar y tenemos lo que ustedes pueden ver aquí. Para pasar de la primera línea a la segunda, a continuación usamos la desigualdad triangular, que me permite básicamente colocar aquí dentro los valores absolutos. Y me debería quedar un valor absoluto de delta xk. Pero el valor absoluto de delta xk es menor o igual que la norma de la partición. Y tengo esa expresión de ahí. Si vamos a la definición, nosotros necesitamos que esa sumatoria sea menor que epsilon. Así que elegimos un delta adecuado. Yo les voy a indicar cómo se elige ese delta. Delta se elige para que este f de c sub k menos f de c' sub k sea menor que epsilon. O algo que dependa de epsilon, da igual el caso. Independiente de cuáles sean estos números que hemos elegido. Entonces, cuando yo hago la sumatoria, esta diferencia de f es pequeña. Y aquí estamos multiplicando por una norma de partición que es pequeña también, así que esto tiende a 0. Vamos a recapitular entonces qué es lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos dicho cuando una función es integrable. Hemos dado la definición. Ya sabemos lo que es una integral de Riemann, ya lo vamos a poner en práctica. Y hemos demostrado un teorema que dice que si una función es continua, una función definida en un intervalo cerrado y acotado con valores reales, entonces esa función automáticamente es integrable. Ya veremos más adelante de qué nos sirve eso. Bien, el ejemplo que nos dice dos cosas. Primero, que existen funciones que no son integrables. Y segundo, nos dice básicamente cómo tenemos que pensar para encontrar este tipo de funciones que no son integrables. Y aquí sí voy a notar algo interesante al caso. El teorema anterior decía que si la función es continua, entonces
es integrable. Este teorema tiene una versión contra recíproca, que también es obvia a partir de lo que tenemos aquí. O sea, usando argumentos de lógica sabemos que si una función no es integrable, entonces la función es discontinua. No estamos estableciendo una equivalencia, de hecho existen funciones discontinuas que igual son integrables, pero básicamente estamos diciendo que si nosotros queremos funciones que no sean integrales, tenemos que buscar entre las discontinuas. Ahora, para tener una equivalencia, tendríamos que refinar el razonamiento anterior, es decir, ir más al detalle y estudiar, digamos, los puntos donde la función es discontinua. No vamos a hacer todo ese estudio ahora, pero sí tenemos la intuición de que si la función es continua, entonces es integrable, y si la función es poco discontinua, quizás discontinua en un punto, todavía se puede solucionar la situación. Así que nuestra búsqueda de funciones no integrables hay que hacerlo, informalmente hablando, entre las funciones que son muy discontinuas, o que sean discontinuas en un conjunto grande. Idealmente, si son discontinuas en todos los puntos del dominio, tenemos una buena esperanza de que el resultado no sea una función integrable. Y es precisamente lo que vamos a hacer aquí. Definimos una función que toma el valor 1 cuando se evalúan números racionales y el valor 0 cuando se reemplaza en números irracionales. El gráfico es más bien difícil de entender. Vamos a hacer el intento de dibujo aquí. En los números racionales vale 1, así que si aquí tenemos altura 1, en 0 vale 1, en el 1 vale 1, y en varios puntos entre medio, que corresponden, digamos, a abscisas que son horizontales, vale 1. En todos los demás que corresponden con abscisas irracionales, la función vale 0. De hecho, y la observación importante es que cualquier intervalo que ustedes tomen, por pequeño que sea, va a contener números racionales e irracionales, así que la función va a valer 0 y 1 dentro de esos intervalos. Puedo imaginar algo así el gráfico de nuestra función. Ahora ustedes elijan cualquier partición del intervalo de 0 hasta 1. Y recuerden la observación importante que les he mencionado. Cualquier intervalo que tengan, por pequeño que sea, en el dominio, va a contener números racionales e irracionales. Entonces el valor máximo de la función en esos intervalos chicos siempre va a ser 1 y el mínimo siempre va a ser 0. Si ustedes lo piensan desde el punto de vista de la suma superior, siempre puedo elegir un número irracional en cada intervalo de la partición y voy a tener una suma de Riemann igual a 1. Que básicamente es cubrir todo el cuadrado. Así que si ustedes buscan sumas superiores, siempre pueden hacerlo, digamos, eligiendo a la altura 1. En realidad se cubre todo el cuadrado, así que las sumas superiores siempre son 1. Y con los inferiores siempre lo pueden hacer a altura 0. Vamos a leer lo que dice aquí. Se crea una partición y se escoge un número racional en cada intervalo de la partición como el valor máximo de la f. Si estamos construyendo una suma superior, la suma arriba siempre va a ser 1. En cambio, si para esa partición yo elijo un
número irracional en cada intervalo, vamos a tener siempre una suma inferior que es igual a 0. Esto funciona a pesar de que la norma de la partición sea tan pequeña como ustedes quieran. Por lo tanto, no podemos encontrar un límite en el proceso anterior. Por lo tanto, la función no es integrable. Bien. Antes de seguir con las propiedades de la integral, vamos a observar que, bueno, no todas las funciones son integrables. Hemos visto que algunas no. Normalmente nos vamos a concentrar en aquellas que sí lo son, para ver qué tipo de propiedades tiene la integral, cómo podemos calcularla y ese tipo de cosas. Vamos a comenzar el día de hoy con las propiedades de la integral. Para esto vamos a necesitar dos funciones que son integrables, están definidas desde el mismo intervalo a, b, y algunos otros objetos matemáticos que vayamos necesitando según las propiedades que tengamos. Así que por un asunto de precisión, la f está definida sobre el intervalo a, b, toma valores reales. La g también. Son integrables. La primera propiedad me dice cómo lidiar con una integral cuando escriben el extremo derecho abajo y el extremo izquierdo arriba. Así que esta lo podemos tomar como una definición, si les parece bien. Porque nosotros no tenemos definido todo este proceso de integral cuando escribo el extremo superior abajo y el extremo inferior arriba. O sea, nuestra definición resulta cuando escribo el número menor abajo y el mayor arriba. Si lo hago al revés, estoy definiéndolo como la integral original con signo cambiado. Ya veremos en su momento qué intuición responde eso. En la segunda propiedad también la podemos tomar como definición porque nosotros no hemos dicho qué significa tomar el mismo número abajo y arriba. Así que la segunda propiedad también es una definición. Y que va a hacer que todo funcione de forma coherente con lo que vamos a hacer más adelante. Entonces la integral desde a hasta a de una función cualquiera es igual a 0 por definición. Muy bien. Vamos a dar la intuición para la primera y segunda propiedades. Para la primera necesito una función. Bien, la primera propiedad nos dice básicamente que al concepto de integral nosotros le podemos asociar una dirección y sentido de movimiento en el eje X. Si vamos de izquierda a derecha, que es lo que estábamos haciendo anteriormente, es el sentido usual. Si nosotros en cambio queremos ir de derecha a izquierda, tenemos que asociar un signo menos a esto. Entonces esa es la intuición de por medio. Si vamos en sentido habitual, bueno, hacemos las cosas habitualmente, de izquierda a derecha. Si vamos de derecha a izquierda, tenemos que hacer las cosas de manera habitual, como si fuéramos de menor a mayor, pero hay que poner un signo menos.
Así que moverse de derecha a izquierda en un contexto como el de la figura me puede hacer pensar en un área negativa. Si no es la única forma de obtenerlo, nosotros tenemos que pensar las cosas así. En la segunda el gráfico es todavía más simple de hacer porque nosotros tenemos una función, bueno, definida, si ustedes quieren, solamente en un punto. Tenemos nuestro punto que es el gráfico de la función. Y básicamente nos hace pensar que el área bajo la curva, en realidad el área de un segmento tiene que ser igual a 0. Está ahí todo bien. Bueno, las propiedades 3 y 4 hacen referencia a una linealidad de la integral. Los cursos de álgebra, sobre todo álgebra 2, hablan de funciones lineales. Entonces este lo vamos a escribir entre comillas como un comportamiento lineal. La integral de una suma de dos funciones es igual a la suma de la integral de las funciones separadamente. Eso dice algo que también es interesante, que si dos funciones son integrales, entonces la suma también es integrable. Y si una función es integrable y la multiplico por una constante, ese producto también es integrable. Y puedo sacar esa constante de la integral. Bueno, ya veremos en su momento porque hay en este archivo de imágenes para estas dos propiedades, de una intuición de por qué tiene que ser así. La quinta propiedad se ve interesante también, porque nos dice que si tenemos un intervalo, eso también tiene asociado un gráfico más para, o sea, una imagen más para adelante. Pero si tengo una función que quiero integrar, intuitivamente estamos pensando en el área bajo la curva, y tomo un punto entre medio, entonces yo puedo separar una integral en dos integrales. Igualmente les voy a adelantar el gráfico de cómo se ve esto. Intuitivamente, o por lo menos un gráfico como que estoy mostrando una función que es continua, que toma valores positivos, el área por debajo de la curva desde A hasta B se puede descomponer en dos áreas. El área, digamos, bajo la curva entre en el intervalo AC y también en el intervalo CB. Y por lo tanto el total tiene que ser igual a la suma de las dos partes. Y cosa que va a ser todavía más relevante en algún momento es que lo voy a explicar cuando lo necesite. Que el A y el B y el C pueden ser cualesquiera, o sea, no necesariamente están ordenados de esta manera, siempre y cuando la función esté definida en todos los intervalos involucrados. O sea, si yo uso esta propiedad 5, así como está, en combinación con las propiedades 1 y 2, más la 1, eso sí,
yo podría querer integrar, por ejemplo, desde C hasta B, entonces puede desde C hasta A y después desde A hasta B, por ejemplo. Lo cual me dice no necesariamente tienen que estar, digamos, esos tres en ese orden. Y eso va a ser importante cuando hablemos del teorema fundamental del cálculo, por ejemplo. Así que esa condición de que el punto que usted eligen tiene que estar necesariamente entre medio, lo vamos a levantar más adelante, lo vamos a sacar de ahí. Bien. Como les había prometido, que tenemos algunas imágenes. Esto nos explica por qué la integral de d hasta a es 0. La primera de las imágenes. La segunda imagen, la propiedad del factor constante. Que si tengo una función y, por ejemplo, multiplico por 2, eligieron ese ejemplo, no es más que tomar el área debajo de la curva, en la región, digamos, y la podemos estirar. En este caso hacia arriba, duplicando la distancia hasta el eje X. El caso de la otra función es básicamente cómo armamos la suma de dos funciones, que es colocar una función arriba de la otra, es muy intuitivamente. Y bueno, de estas las dos últimas las vamos a dejar para lo que queríamos comentar ahora. Vamos a ir con las 7 primero. Lo cual intuitivamente me dice que si tengo una función mayor que otra, punto por punto, el gráfico de la función f está siempre por sobre el gráfico de la función g, y la intuición me dice que en ese caso la integral de la f es mayor que la de la g. En el sentido intuitivo de que, bueno, estaba integrando izquierda a derecha, que sí es importante eso. Entonces la función mayor tiene integral mayor, o dicho de otra manera, que la integral respeta las desigualdades. Debería decir sobre. En particular, si en esta propiedad 7 tomamos la función g como la función nula, solamente por tomar un ejemplo de lo que podemos hacer, aquí nosotros tendríamos que observar el siguiente detalle. No hemos calculado, pero en realidad es un ejercicio bien simple de hacer, que la integral en un intervalo de d hasta b de una constante, voy a usar letra k en respeto de lo que estábamos haciendo hasta aquí, de x, es la constante multiplicando a b menos a. Este ejercicio es bien simple porque ustedes analizan qué son las sumas de Riemann. En las sumas de Riemann, el f de c sub k siempre va a aparecer una letra k. O sea, el f evaluado en cualquier punto intermedio siempre va a valer k. Después tengo que multiplicar por la suma a lo largo de los intervalos de la partición, que en realidad es todo el intervalo, así que intuitivamente y geométricamente esto es verdad. O sea, es geométricamente intuitivo, pero la demostración también es simple de esto. Si ponemos k igual a 0, me queda que la integral de 0 es 0, así que ya sabemos lo que pasa cuando g vale 0. Y así la función, siendo una función con valores no negativos, la integral tampoco puede ser negativa. Y visto así, ahora la propiedad número 6 es bien simple de entender. Ahora, cuando nosotros tenemos funciones integrables, siempre estas funciones van a ser acotadas. Entonces, bien, nosotros podemos decir lo siguiente. Como asumimos que la función es integrable y todo este razonamiento funciona solamente con las funciones acotadas, tiene que haber un valor, tiene que haber una cota inferior y una cota superior.
sin estas desigualdades que nosotros tenemos para todo x entre a y b, ¿sí? ¿Me preguntar algo? No parece no. Bueno, continuamos. Continuamos. Si usamos la propiedad de abajo en esto, que ya hemos comprobado lo que pasa con la propiedad de abajo. Nosotros sabemos que el integral de la constante a, bien, tenemos esta desigualdad, bueno, estas desigualdades, y podemos integrar desde a hasta b. Nosotros sabemos la integral de una constante, que es la constante por el largo del intervalo. Por lo tanto, vamos a tener a por el largo del intervalo, que es b menos a, es menor o igual que la integral de la función. Y esto a su vez es menor o igual que b mayúscula por el largo del intervalo. Ahora nosotros podemos elegir el a y el b de forma, entre comillas, óptima. El a como la mayor cota inferior posible, que viene a ser el ínfimo de la f, el ínfimo de los valores de la función. Y el b como la menor cota superior posible, que viene a ser el supremo de los valores de la función. Y eso es básicamente lo que está representado aquí. Ahora, en muchos casos, sobre todo si la función es continua, ese ínfimo se convierte en mínimo y ese supremo se convierte en máximo. Así que en un contexto un poco más general vamos a poner el ínfimo y acá vamos a poner el supremo. Pero en realidad con el mínimo y el máximo ya está bien. En realidad está bien con cualquier A y B que ustedes coloquen, que cumpla la desigualdad arriba. O sea, con cualquier cota inferior, cualquier cota superior, van a tener esas desigualdades. Aquí estamos buscando que sea óptimo en algún sentido. Bien, como comentaba, las primeras dos propiedades del teorema anterior las podemos tomar como definición. Las propiedades de la 3 a la 7 requieren una demostración que use la suma de Riemann. Y para tomar un ejemplo, vamos a usar la número 6, la de las desigualdades. Para lo cual tenemos que tomar una partición, elegir un punto en cada intervalo de la partición y estudiar la suma de Riemann. La suma de Riemann es lo que está aquí. Esto es lo que vamos a revisar. Así que en un momento aquí tenemos esto. Que es lo que estamos marcando ahora. Eso es lo que tenemos como suma de Riemann. Tenemos que agotar lo inferior y superiormente. Sabiendo que el delta xk es positivo siempre, entonces básicamente tengo que acotar el f de c sub k. Esa es propiedad de la desigualdad. El f de c sub k por abajo está acotado por lo que hemos llamado mínimo. Así que esto es mayor o igual que el mínimo de f por delta xk y sumatorio. Y acotado superiormente por el máximo del f, multiplicado por delta xk y la sumatoria. Y lo que viene antes es simplemente calcular esta sumatoria sabiendo que el mínimo del f es constante. Y el máximo del f, bueno, también es constante, lo puedo sacar de la sumatoria y con eso se calcula y llegamos a la demostración. A continuación, con esa desigualdad pasamos al proceso de límite, que nosotros sabemos que la suma de Riemann converge a la integral y lo otro cota inferior superior su constante, así que tenemos que nuestra integral es menor o igual, o sea, está acotado entre el mínimo y el máximo multiplicado por el largo del intervalo. Vamos con el problema. Voy a dejar que lo piensen unos 5 minutos, por lo cual voy a tener la grabación y voy a confiar en que ustedes van a estar trabajando en eso. Me pueden consultar entre medio. Y cuando volvamos a la grabación resolvemos estos dos problemas. Bien, pasamos a la solución de estos dos problemas para cerrar la clase de hoy. Tenemos que pensar este límite como una integral definida. Entonces tenemos límite de una norma de partición tendiendo a 0, igual a como vimos al principio. Vamos a regresar rápidamente al principio. Aquí. Tenemos límite de una norma de partición tendiendo a 0 de una suma de Riemann.
lo cual tiene que ser igual a la integral de Riemann de la función f. Entonces en esta expresión voy a tener un delta xk, voy a tener el f del c sub k. El f, o sea, en lo que tenga en esta parte me va a decir cuál es la función que estoy considerando. En cuanto al a y al b vienen dados en el problema. Así, nuestra función va a ser simplemente tangente, por lo que tenemos aquí. Nuestra función es la función tangente. Y abajo me están diciendo que tenemos una partición del intervalo de 0 a pi cuartos, así que conozco mi intervalo de integración. Por lo tanto, este límite es la integral desde 0 hasta pi cuartos de la función tangente x de x. El ejercicio nos pide de momento que calculemos esta integral. De hecho, para poder calcular una integral como esta, vamos a desarrollar alguna técnica de integración, pero más adelante en el semestre. Solamente necesitamos escribirlo así por ahora. En cuanto al segundo, vamos a suponer que tenemos una función integrable en el intervalo que necesitemos. Al menos por todo lo que está indicado acá, necesito que sea integrable desde menos 1 hasta 3. La integral de la función de menos 1 a 1 vale a, y desde el menos 1 hasta 3 vale b. Donde el a y el b, bueno, son constantes. O simplemente números reales. Que dice fijo, básicamente es como que no van a variar con alguna otra expresión, simplemente son constantes. Tenemos que encontrar estas dos integrales, de 1 a 3 del h y del 3 al 1, pero cambiado de signo. Ahora, nosotros vemos que esta integral va de 3 a 1, en el sentido contrario de lo que tenemos aquí. Nosotros sabemos que si queremos ir de un sentido contrario, tenemos que anteponer un signo menos, y como aquí ya está el signo menos, nosotros podemos decir que estas dos integrales que nos están pidiendo calcular son iguales. O sea, de 3 a 1 es lo mismo que ir de 1 a 3, pero con signo menos. Ese signo menos que va a salir, con este menos se cancela, me queda eso. Y para calcular esto, bueno, vamos a hacer una propiedad que me dice, bueno, acá tengo la integral empezando en menos 1, así que voy a calcular la integral de menos 1 hasta 3 del h. Y voy a hacer el 1 como punto intermedio. Entonces puedo ir de menos 1 a 1. Y después puedo ir de 1 a 3. La que me piden calcular es desde 1 hasta 3. Entonces a partir de eso nosotros la podríamos encontrar. Y sí, en esta altura yo podría reemplazar las otras dos integrales por a y b, por lo que corresponde. Sin embargo, quiero escribirlo de la siguiente manera. 1 a 3. Menos 1 a 1. Básicamente porque este tipo de cosas las vamos a encontrar en algún razonamiento un poco más adelante en el curso. Si quiero integrar desde 1 hasta 3, yo sé calcular integrales desde menos 1 hasta algo. Entonces, yo puedo ir desde menos 1 hasta el extremo derecho y restar la integral desde menos 1 hasta el extremo izquierdo. Y voy a obtener la integral original. Ya como para cerrar esto, esta integral de menos 1 a 3 vale b. Y la integral de menos 1 a 1 vale a. Por lo tanto, esto va a ser igual a b menos a. Bien, esto termina la clase de hoy, esperando que lo que hayamos hecho ahora sea de utilidad para el estudio de ustedes. Nos estamos encontrando en la siguiente clase.